Hola chicos, vamos a empezar con nuestra clase y hoy día nos toca hablar acerca de lo que es electrodinámica. Cuando tú estás en tu casa, usas de repente pues tu laptop, tu computadora, tu televisor, tu equipo de sonido y diferentes digamos aparatos electrodomésticos que tienes en tu casa, y para eso es necesario la energía eléctrica. Pero ¿quiénes son los que portan esta energía eléctrica? Bueno, son las partículas con carga eléctrica que están en movimiento, que justamente bueno, se transmiten a través de los cables eléctricos. Como tú bien sabes, en tu casa hay una red de cables eléctricos, y estos cables eléctricos que poseen el cobre, este cobre viene a ser pues un conductor, ¿no? Como metal que es un buen conductor de la corriente eléctrica. Estos, digamos, conductores de la corriente eléctrica tienen digamos, en su interior unas partículas conocidas como electrones libres. Estos electrones libres tienen la facilidad de transmitirse de un punto a otro punto. En realidad siempre están en movimiento, ¿no? Solamente que cuando no tienen un voltaje, cuando no están puestos bajo una diferencia de potencial, estos electrones libres se están moviendo en forma caótica, algo parecido a un gas, ¿no? Sin embargo, cuando este cable eléctrico o este conductor eléctrico es colocado bajo una diferencia de potencial, como por ejemplo colocarle una pila, colocarle una batería, colocarle un generador eléctrico, entonces estas partículas con carga eléctrica comienzan a tener una orientación en su movimiento. Y es lo que justamente conocemos como corriente eléctrica, ¿no? Que sería justamente el flujo de electrones libres dentro de un conductor, ¿no? Bueno, también la corriente eléctrica también puede estar formado por iones, ¿no? Iones de repente en un líquido, iones en un gas, ¿cierto? Porque también va a ser el movimiento de partículas con carga eléctrica. Sin embargo, vamos de repente por comodidad, vamos a hablar más acerca de las partículas que están en los cables eléctricos o en los conductores eléctricos, ¿no? Y estos justamente vienen a ser los electrones libres, ¿no? Y como electrones libres, tú sabes muy bien que los electrones tienen una carga negativa, ¿cierto? Una carga eléctrica negativa. Sin embargo, lo que estamos hablando es de una corriente real, ¿no? Una corriente real en la cual pues está formado por el movimiento de estas partículas que ya hemos conocido, ya lo hemos comentado, son las famosas partículas conocidas como electrones libres, ¿no? Sin embargo, por comodidad, sin embargo, por conveniencia, se ha asumido que el movimiento de, digamos, o en todo caso, la corriente eléctrica está formado por el movimiento de partículas con carga positiva, ¿de acuerdo? Y a esto lo llamamos corriente convencional, ¿ya? Es una corriente convencional, su mismo nombre lo dice, ¿no? Por convención, por conveniencia, estamos asumiendo eso. Eso se debe a que antiguamente se pensaba que lo que se movían dentro de un conductor eléctrico eran las partículas con carga positiva, ¿no? Ya luego se descubrió que pues era lo contrario, y bueno, se tomó solamente aquella corriente que se solía usar como, o se solía tomar como real, solamente se le colocó como una corriente convencional, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de corriente, una corriente convencional y una corriente real. ¿Con cuál se trabaja? Cuando hablamos en un ejercicio, en la parte teórica, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con la corriente convencional. O sea, vamos a asumir que la corriente eléctrica dentro de un conductor eléctrico está formado por el movimiento de partículas con carga positiva, ¿de acuerdo? Pero si por ahí te comentan acerca de una corriente real, entonces automáticamente tú debes ya saber que esta corriente real está formada por partículas con carga negativa, o sea, los electrones libres, ¿de acuerdo, muchachos? Muy bien. Acá, por ejemplo, hemos graficado un cable eléctrico. Dentro del cable eléctrico hay partículas con carga positiva moviéndose, o sea, estamos hablando de la corriente convencional. Estas partículas atraviesan una sección transversal, este conductor posee una cierta longitud, y para que estas cargas eléctricas tengan un movimiento, tengan un orden en su movimiento, o en todo caso tengan una orientación, deben haber sido colocados bajo una diferencia de potencial. Cuando tú tienes una pila o una batería, ves un más y ves un menos.
El más me está indicando un mayor potencial eléctrico y el menos me indica un menor potencial eléctrico. La sesión anterior hemos visto qué significa potencial eléctrico, ¿cierto? Recuerda que el potencial eléctrico es la cantidad de carga de energía eléctrica por unidad de carga eléctrica, ¿no? O sea, estamos a hablar de potencial eléctrico, es prácticamente hablar de energía eléctrica, pero por unidad de carga eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando colocamos un conductor, digamos, con un cierto voltaje, le colocamos una batería, le colocamos una pila, lo que estamos haciendo es ponerle una diferencia de potencial, ¿no? Como te dije, un mayor potencial indica el más y un menor potencial indica el menos. Si no existiría una diferencia de potencial o no existiría un voltaje, no se podría formar la corriente eléctrica, no se podría generar la corriente eléctrica porque las cargas no podrían tener una orientación definida, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, como te dije, tengo la longitud del conductor y esta A significa el área transversal, ¿no? El área de la sección transversal, ¿ya? Obviamente la longitud en unidades del sistema internacional es metros y el área es metros al cuadrado, ¿no? Como tú ya debes saber. Acá lo que vamos a hacer es medir esa intensidad de corriente eléctrica. Tenemos que medir esa corriente eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de esta magnitud, intensidad de corriente eléctrica. Esta intensidad de corriente eléctrica es un valor promedio, ¿ya? Un valor promedio y lo calculamos como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección transversal por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Así lo calculamos, ¿ya? Cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo. Muy bien. Recuerda que es cantidad de carga que atraviesa la sección transversal. Es como si tú te colocaras en una esquina y dices, no, en un minuto, ¿cuántos autos pasarán por esa esquina? ¿Cierto? Estás midiendo el flujo vehicular. Acá estamos midiendo el flujo de carga eléctrica. Nos estamos colocando en ese punto, que es la sección transversal, y por cada segundo estamos calculando qué cantidad de carga atraviesa. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa la intensidad de carga eléctrica. Si tú despejas la cantidad de carga, te va a quedar pues I por T, y de repente es más fácil memorizar, ¿no? Con el kit, ¿no? Muy bien. Entonces, ten en cuenta que la intensidad tiene como unidad oficial el ampere y el símbolo de la unidad es la A mayúscula porque proviene de un científico, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, otro elemento importante es la resistencia eléctrica, ¿ya? Cuando su mismo nombre lo dice, ¿no? Resistencia, se resiste. ¿A qué se resiste? Al paso de corriente eléctrica. Los materiales, ya distintos materiales, puede ser metal, puede ser madera, puede ser plástico, ¿de acuerdo? Entonces hay distintos materiales y de esos distintos materiales tienen una propiedad definida de poder darle cierta facilidad a la corriente eléctrica de pasar por él, ¿de acuerdo? Si este material le da facilidad, ¿no? Le ofrece una gran facilidad a la corriente para que pase a través de este material, entonces decimos que este material tiene baja resistencia eléctrica. Sin embargo, si este material le ofrece una gran oposición al paso de la corriente eléctrica, decimos que este material tiene una alta resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces la resistencia eléctrica mide el grado de oposición que ofrecen los materiales al paso de corriente eléctrica. Como tú debes saber, si tú comparas metal y madera, entonces lógicamente por experiencia sabes que la madera es un mal conductor de la corriente eléctrica, ¿no? Sería tomado como un aislante. En cambio el metal sería pues un buen conductor, ¿no? Igual, ¿no? Tú debes haber escuchado de la cinta aislante, esa cinta negra que suelen colocar en los cables para unirlos, ¿no? Entonces con eso lo juntan. No sería bueno que agarres cualquier cinta adhesiva, ¿no? Es más seguro, es obviamente seguro y es obviamente recomendable, ¿no? Por no decirlo obligatorio, que si tú quieres unir dos cables, tienes que usar esa cinta aislante. De lo contrario, corres el riesgo de generar algún daño, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con la resistencia. Esta cinta aislante obviamente va a tener una alta resistencia de tal forma que ofrece una gran oposición, ¿no? ¿Ya? Un grado alto de oposición
al paso de la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y por eso se hace pues seguro, ¿no? Muy bien. ¿Y la resistencia de qué va a depender? Bueno, la resistencia eléctrica va a depender de esos elementos o propiedades geométricas, ¿no? del conductor, ¿de acuerdo? O sea, va a ser directamente proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al área, ¿ya? Y esto va a estar multiplicado por una constante conocida como la resistividad eléctrica, ¿de acuerdo, chicos? Esta resistividad eléctrica va a depender del propio material. Si hablamos de cobre, hablamos de plata, ¿no? Entonces ambos tienen distinta resistividad eléctrica, ¿no? Pues, sin embargo, por ejemplo, dos resistores, un resistor es un dispositivo que posee una determinada resistencia, y dos resistores de cobre, por ejemplo, tienen la misma resistividad, porque están hechos de cobre y cobre, pero pueden tener distinta resistencia, porque esa resistencia no solo va a depender de la resistividad, sino que también depende de la longitud y del área. Uno puede ser más largo, otro puede ser más corto, y ya con eso estamos cambiando la resistencia del dispositivo, ¿no? No porque sean de cobre los dos van a tener la misma resistencia. Lo que sí van a tener es la misma resistividad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces así tenemos. Ahora, estos resistores que como te comenté son dispositivos que poseen una determinada resistencia, tienen la particularidad o son usados porque tienen la característica de poder controlar el paso de corriente por un determinado tramo de algún circuito, ¿no? Cuando se fabrica un circuito se usan resistores para poder, digamos, controlar ese paso de corriente, ¿no? Yo quiero que por este tramo del circuito pase una pequeña cantidad de corriente. Entonces le ponemos un dispositivo con una alta resistencia, ¿no? O por este tramo quiero que pase una buena cantidad de corriente eléctrica, entonces le ponemos una baja resistencia. Entonces va a depender, ¿no? Va a depender de qué es lo que queremos en el circuito para colocar resistencias con un valor determinado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces eso significa la resistencia eléctrica, y luego entramos a una utilidad de la ley de Ohm, ¿ya? Acá tengo un circuito simple donde tenemos un resistor. Los resistores se simbolizan con un zigzag, o también le ponen como un cajoncito, ¿no? un rectángulo, ¿ya? Entonces lo más usado es un zigzag, ¿ya? Así como vemos acá. Lo que está de celeste vendría a ser el cable eléctrico, ¿no? Por donde se transporta la corriente eléctrica. Y esto que ves acá sería la fuente de voltaje, ¿ya? Fuente de voltaje. Hay un segmento grande y hay un segmento pequeño. El segmento grande me indica el más y el segmento pequeño me indica el menos. O sea, una fuente de voltaje vendría a ser una pila, una fuente de voltaje vendría a ser una batería o un generador eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces lo que me está entregando justamente pues voltaje, ¿no? Para que se genere la corriente eléctrica, ¿no? Y bueno, al momento de que ponemos nuestra fuente de voltaje, entonces hay una corriente que va a ir desde el más hacia el menos. Y recuerda que estamos trabajando con una corriente convencional. Y la corriente convencional, como pueden notar aquí, va desde un más hacia un menos, ¿no? Las cargas se dirigen de un más hacia un menos. Entonces igual, ¿no? Si este es el más y este es el menos, entonces la corriente va a ir de un más hacia un menos. Es importante que reconozcas la orientación de la corriente eléctrica, ¿ya? Muy bien. Entonces, para que un circuito esté completo debe tener su diferencia de potencial o voltaje, una fuente de voltaje, debe tener su resistor, ¿no? Que vendría a ser un aparato eléctrico de repente, puede ser un foco, ¿no? Entonces, digamos que cuando tú colocas la batería, comienza a transcurrir la corriente eléctrica y esta corriente deja su energía en el resistor, de tal forma que este resistor, que obviamente es parte de un aparato eléctrico, va a proporcionarle pues actividad, ¿no? O sea, comienza a funcionar ese aparato. Ya puede ser un foquito, por ejemplo, y el foquito plum prende, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso vendría a ser un circuito simple, ¿no? Y aquí se cumple pues la ley de Ohm, y la ley de Ohm me comenta de que la resistencia debe ser una constante. Aunque uno logre variar la diferencia de potencial y logre variar la intensidad de corriente, esta resistencia debe permanecer igual, ¿no?
Si eso se cumple, entonces vamos a decir que se está cumpliendo con la ley de Ohm. ¿De acuerdo, chicos? Puede variar, como ya te comenté, ¿no? Puedo sacar esta batería y colocar una de mayor voltaje, o puedo sacar esta pila, esta batería y poner una pila, ¿no? Y obviamente si yo cambio la pila o la batería, va a cambiar la intensidad de corriente. Pero lo que no debe cambiar es la resistencia, porque esta resistencia solo va a depender de las propiedades del propio material. ¿De acuerdo? Si es que si el material cumple con esta ecuación, cumple con que no varía la resistencia, aunque varíe el voltaje y se varíe la intensidad de corriente, entonces este material será llamado material óhmico. Y de lo contrario, si vemos que la resistencia cambia, entonces el material sería llamado material no óhmico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esto vendría a ser, pues chicos, la parte teórica, una primera parte de lo que viene a ser electrodinámica. Ahora, chicos, vamos con nuestra parte práctica de lo que es electrodinámica. Mira, vamos con la número 1. A ver, el número 1 dice: ¿cuál es la resistencia de cierto conductor que al aplicarle un voltaje de 220 volts, o sea, le han dado un voltaje, ¿ya? Una diferencia potencial de 220 volts, te están pidiendo la resistencia, ¿ya? Y experimenta una corriente, una intensidad de corriente de 11 amperes, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí podemos usar una ecuación que hemos visto justamente en la parte teórica, donde nos dice que el voltaje por la diferencia de potencial se calcula multiplicando la intensidad de corriente con la resistencia, ¿cierto? De una manera práctica podemos usar esta ecuación. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando reemplazamos, vamos a ver acá los datos y decimos el voltaje es 220, ahí está. La intensidad 11 amperes y la resistencia vamos a calcular, ¿no? Bueno, obviamente aquí sabemos que esto pasa a dividir y te va a quedar 20, ¿no? 20 ohm. Y listo. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Todo sencillo, nada complicado, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos, ya está. Ahora sí. Vámonos entonces con la número 3. En la 3 te dice: ¿cuál será la intensidad de corriente de un conductor de 16 ohm? Te han dado la resistencia 16 ohm. Al aplicarle 20 volts, un voltaje de 20 volts, ¿ya? Y te piden la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente vamos a volver a usar nuestro voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, y como te están pidiendo la intensidad de corriente, bueno, entonces si gustas, podemos despejar la intensidad de corriente y sería voltaje sobre la resistencia. Ahí está. Entonces decimos, esta intensidad vendría a ser el voltaje, que es 20 volts, y la resistencia, que es 16. Sacamos cuarto y cuarto, te quedan 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos de amper. Y listo, ya está. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Si gustan pueden dividir o queda como fracción nada más, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con la número 5. En la 5 te dice: en un conductor circula 18 coulomb. Te han dado la cantidad de carga, ya, cantidad de carga 18 coulomb, ahí está, en 3 segundos, ya, en un tiempo de 3 segundos. Listo. Luego te dice: si la resistencia de dicho conductor es de 4 ohm, te han dado la resistencia, vamos a colocar resistencia de 4 ohm, hallar la diferencia de potencial con el cual está trabajando. Te piden su voltaje.
Muy bien, ya está. Obviamente sabemos que en voltaje se calcula la intensidad de corriente por la resistencia, ¿cierto? Eso conocemos, ¿no? Esto conocemos. Ahora, la intensidad de corriente, si nos acordamos también de la parte teórica, decimos que esa intensidad de corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Allá. Muy bien, entonces también tenemos que usar esta ecuación, ¿no? Entonces simplemente, en vez de colocar intensidad de corriente, colocamos cantidad de carga entre tiempo y la resistencia que sí conocemos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, decimos, este voltaje entre dos puntos sería igual, intensidad de corriente, cantidad de carga sobre tiempo. Cantidad de carga es 18 y el tiempo son 3 segundos, ¿cierto? Esa es la intensidad de corriente. Y la resistencia vale 4 ohm. ¿Listo? Entonces acá te queda 6 por 4, te queda 24 volts. Listo. Se acabó, muchachos. Esa fue la número 5. ¿No? Esa fue la número 5. Vámonos ahora con la número 7. Por acá podemos hacer la número 7. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice la número 7? Dice, si un conductor se le aplica 18 volts, mira, a un conductor se le aplica un voltaje de 18 volts y circula una corriente de 6 amperes, acá circula una corriente de 6 amperes, ¿qué corriente circulará por otro conductor del triple de longitud? ¿No? Muy bien. Entonces te piden la corriente, o sea, esta es una corriente 1, te piden una corriente 2, ¿no? Bajo estos términos iniciales estaba con una longitud inicial, L, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por acá podemos colocar, esta longitud inicial es L, ¿no? Ya, en otro caso, el voltaje sigue siendo el mismo, eso sigue siendo el mismo. La intensidad es la que te están pidiendo, y la longitud final es el doble, o sea, 2L, ¿cierto? Así le está diciendo. No, triple, ¿no? Triple de longitud, dice. Triple de longitud, ya está, listo. Entonces, eso le están pidiendo, ¿ya? Bueno, acá obviamente sabemos que el voltaje se calcula intensidad por resistencia, ¿cierto? Intensidad de corriente por resistencia, ¿no? Pero la resistencia, si nos acordamos de la ley de Pouliot que lo hemos visto, la resistencia es resistividad por longitud sobre área, ¿cierto? Esa es la resistencia. Entonces tenemos esta parte para poder usar en nuestro ejercicio, no es la parte teórica que tenemos que usar, ¿de acuerdo? Bueno, acá puedes notar de que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Si la longitud se duplica, la resistencia se duplica. Si la longitud se reduce a la mitad, la resistencia se reduce a la mitad. Entonces acá te dice, tenías una longitud inicial y después tienes el triple de longitud, ¿no? Ya, ok, muy bien. Según ese análisis decimos lo siguiente. En el primer caso, tengo un voltaje de 18 volts, una intensidad de 6 amperes bajo una resistencia de longitud L, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, decimos aquí, ¿no? Por ejemplo, ponemos 18, que es el voltaje, es la intensidad de corriente que es 6 por una cierta resistencia, ¿no? Vamos a colocar acá que tiene una resistencia R. Pero en el segundo caso, el voltaje sigue siendo el mismo, ¿ya? Eso no ha cambiado. La intensidad es la que vamos a calcular. Pero la resistencia, como la longitud se ha triplicado, entonces la resistencia se triplica. Entonces acá debe ser 3R, ¿cierto? Esa es la resistencia. Muy bien. Entonces podemos dividir ambas ecuaciones. Si dividimos ambas ecuaciones, acá te va a quedar 1, ¿sí o no? Te queda 1 es igual a 6 entre 3, te queda 2, o sea, 2R, bueno, el R también se va, te queda 2 arriba y abajo te queda I2, ¿cierto? ¿No? Así queda, ¿no? Porque como estamos notando, esto se elimina
Esto también, acá hemos sacado tercia 1 y tercia 2. Entonces, eso nos está quedando, ¿ya? Conclusión, la intensidad 2 entonces viene a ser 2 amperes. Listo. Ya está, muchachos. Esto fue entonces la solución de la número 7, ¿no? Muy bien, vamos con la número 9. Vamos por acá por la número 9. Y dice, por un alambre conductor circula 12 amperes, ¿ya? 12 amperes en un tiempo de 2 minutos. Eso dice. Determinar la cantidad de carga eléctrica. Te pide la cantidad de carga eléctrica. Bueno, aquí nos acordamos de un método práctico, ¿te acuerdas, no? Cuando conversamos acerca de la corriente eléctrica, de cómo se medía y que eso se hacía por medio de la intensidad de corriente eléctrica, entonces nos acordamos de esta ecuación que pusimos el kit, ¿cierto? Esa es la ecuación que vamos a usar, el kit. Ahí está. Entonces solamente es cuestión de reemplazar, ¿no? Entonces al reemplazar ponemos esta cantidad de carga, vendría a ser la intensidad, que es 12, y el tiempo son 2 minutos, pero 2 minutos son 2 por 60. O sea, 1 minuto son 60 segundos. Como son 2 minutos, 2 por 60. Ahí está. Me queda 1440, ¿cierto? Coulomb, porque es la unidad de cantidad de carga. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, esto viene a ser el número 9. Y nos vamos por la número 11. A ver, número 11, ¿qué nos dice la 11? Dice, determinar la intensidad de corriente que pasa por un conductor en 4 segundos, sabiendo que a través de su sección pasan 12 por 10 a la 20 electrones. Muy bien. Entonces, pasan una cantidad de electrones que es 12 por 10 a la 20. ¿No? Esa es la cantidad de electrones. Y te piden la intensidad de corriente que traspasa una sección transversal en un tiempo de 4 segundos. Tiempo 4 segundos. Listo. Muy bien. Entonces, eso nos está pidiendo. ¿Ya? Bueno, pero sabemos que podemos usar la misma ecuación. ¿Sí? ¿No? De acá, tú puedes obviamente darte cuenta que la intensidad es cantidad de carga sobre tiempo. Bueno, es la definición principal de la intensidad de corriente eléctrica, ¿cierto? Cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿no? Eso me están pidiendo. Pero también nos acordamos cuando se ha trabajado en la parte de electrostática, vimos que la cantidad de carga es valor absoluto de la carga fundamental por el número de electrones que atraviesan cierta sección transversal. Muy bien, entonces esto podemos reemplazar aquí, ¿no? Y decimos, entonces la intensidad de corriente eléctrica sería, en vez de colocar la cantidad de carga, ponemos esto. Y el valor absoluto de la carga fundamental, recuerda que es 16 por 10 a la menos 20. Y la cantidad de electrones, ahí está, 12 por 10 a la 20. ¿Y todo sobre cuánto? Todo sobre 4. Ahí está el tiempo, ¿no? Muy bien. Ahí puedes notar de que puedo sacar cuarta y cuarta, te queda 3, ¿sí o no? ¿Cierto? Y 6 por 3 es 48 y esto se elimina. Entonces te queda 16 por 3, 48 amperes. Y listo. Ahí está. Entonces, eso fue la solución de la número 11. Vamos ahora con la número 13. Bueno, en la número 13 te está diciendo si la resistencia eléctrica de un alambre conductor es 100 ohms. ¿Está? Te han dicho resistencia vale 100 ohms. ¿Está? ¿Cuál será la resistencia de otro conductor de cuádruple de resistividad, triple longitud y doble de área? O sea que con esta resistencia tiene una cierta resistividad, tiene una cierta longitud y tiene una cierta área de la sección transversal, ¿cierto? Muy bien. Pero te dicen cuál será la otra resistencia, le ponemos un R', que no sabemos cuánto es,
de cuádruple de resistividad, o sea, su resistividad es el cuádruple de la primera. Triple de longitud, o sea, es el triple de la primera. Y doble de área, ahí está, doble de área. Muy bien, eso sería, ¿no? Pero sabemos que la resistencia, usando la ley de Pouliot, es resistividad por la longitud sobre el área. Ahí está. Entonces vamos a usar esta ecuación. Entonces, esta resistencia vale 100. Y 100 es resistividad por longitud sobre área, ¿cierto? Te piden R', pero R' sería resistividad, 4 veces la resistividad inicial. Longitud es 3L, área es 2 veces A. ¿Sí o no? Ese es su área, ¿no? Bueno, mira, yo puedo multiplicar u operar los números, ¿no? 4 por 3, 12, 12 entre 2 son 6. O sea que R' me quedaría 6 veces la resistividad por la longitud sobre el área, ¿cierto? Ahí está. Pero ya te has dado cuenta de que esta resistividad por longitud sobre área es lo que vale 100, ¿sí o no? Esto vale 100. 100 ohm. Ah, ya. Entonces decimos que R', entonces, R' sería 600 ohm. Se acabó. Eso vendría a ser. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Vamos con la número 15 por aquí. A ver, la 15 nos dice, entre los extremos de una resistencia de 2 ohm, te han dado una resistencia de 2 ohm, hay una diferencia de potencial de 20 volts, ¿no? Diferencia de potencial de 20 volts. Eso te dice. Hallar la cantidad de carga eléctrica que fluye de la resistencia en media hora. Muy bien. Entonces te pide la cantidad de carga. Ya, cantidad de carga en un tiempo de media hora. Media hora sería, pues, vamos a ponerlo así, ¿ya? Media hora. Así vamos a colocar. Listo. Bueno, obviamente nos acordamos de que la diferencia de potencial, o también conocido como voltaje, es la intensidad de corriente por la resistencia, ¿cierto? Nos acordamos de esta ecuación, que es importante, ¿de acuerdo? Y con eso podemos calcular, si tú reemplazas, ponemos 20 es igual a la intensidad por la resistencia, que vale 2. Obviamente te das cuenta que esa intensidad es 10 amperes. Listo, ya conozco entonces la intensidad, 10 amperes. Pero a su vez también esta intensidad, bueno, podemos usar esta ecuación, ¿no? ¿Te acuerdas del kit que hemos usado hace un momento? Esa ecuación podemos usar, cantidad de carga eléctrica es igual a la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo que se ha empleado, ¿no? Entonces podemos reemplazar. Decimos, la cantidad de carga que me están pidiendo, acá está, sería igual, la intensidad ya lo calculé, vale 10 amperes, y por media hora, pero hay que pasarlo a segundos, ¿no? Entonces pones un medio, ¿no? Un medio que es la fracción que está aquí, pero una hora sabemos que es 3600 segundos, entonces pones por 3600 segundos. Listo, ya está. Bueno, 3600 entre 2, 1800. Te queda 1800. Y con el cero que está acá, 18.000. Ya está, listo. 18.000 coulomb. Pero esto lo puedes expresar como 18 kilocoulomb. Ya está. Ese prefijo kilo equivale a 1000. Y se acabó, ya está puesto. Eso viene a ser la 15. ¿De acuerdo? Vamos con la número 17, chicos. Número 17. ¿Qué nos dice la 17? Dice, hallar la resistencia eléctrica de un alambre conductor, te han dado su resistividad, que vale 200 ohm metro, 200 ohm metro,
cuya área de su sección es 0,02, área de la sección 0,02 metros cuadrados, y la longitud es 6 metros, longitud 6 metros, y te pide la resistencia, ¿no? Bueno, sabemos que esta resistencia, ahí lo tenemos al costado, es la resistividad por la longitud sobre el área, ¿no? Eso nos dio a conocer Pouliot. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente. Decimos, esta resistencia sería entonces resistividad 200, longitud 6, área 0,02. El 0,02 puedo colocarlo como 2 sobre 100. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, si aplicamos extremos y medios, este 6 sería como un 6 sobre 1. Y acá aplicas extremos y medios, ¿no? Sería el 6 multiplica con el 100 y el 1 con el 2. ¿Ya está? Entonces te quedaría 200 entre 2, te queda 100, ¿cierto? Te queda 100 y acá te queda 600, o sea 600 por 100. Y 600 por 100 te queda 60.000, ¿sí o no? ¿Cierto? 60.000 ohm sería, ¿no? Entonces, ¿cómo está tu respuesta? Tu respuesta está como 6 por 10 al 4 ohm. Y listo, chicos. Muy bien. Ya está. Eso vendría a ser entonces la número 17. ¿Ya? Vamos con la 19. Vamos con la 19 por aquí. Y la 19 nos dice: la intensidad de corriente eléctrica en un conductor es de 30 amperes. 30 amperes, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica. Entonces, el tiempo en que circulan 4.500 coulomb, una cantidad de carga de 4.500 coulomb, te piden su tiempo, pero expresado en minutos, ¿no? Muy bien. Bueno, obviamente acá tú ya sabes que vamos a usar nuestra ecuación, el KIT, ¿no? Y como queremos el tiempo vendría a ser cantidad de carga sobre intensidad de corriente. Ahí está. Pues solamente hemos despejado, ¿no? Solamente hemos despejado. Ahora simplemente vamos a reemplazar, ¿no? El tiempo vendría a ser cantidad de carga 4.500 entre la intensidad, que es 30. Entonces, el tiempo te quedaría 150 segundos, ¿no? Ese es el tiempo, 150 segundos. Pero te pide que esté en minutos. Bueno, entonces para pasar los minutos tenemos que dividir entre 60 segundos. Muy bien. Entonces esto te va a quedar, el 0 con el 0 se van, 15 entre 6 te queda, sacas tercia, te queda 5 medios y sería 2,5, ¿no? 2, colócalo abajo mejor. Sería tiempo 2,5 minutos. Ya está. Y listo, chicos. Ya está, entonces eso viene a ser la solución de la número 19. Y ya con eso estamos terminando con nuestra sesión, o bueno, nuestra parte práctica del tema de electrodinámica, ¿cierto? Entonces solo te queda practicar, ahí tienes ejercicios para que practiques, entrénate, practica bastante y será hasta nuestra siguiente sesión virtual. Gracias.